Bueno, buenas tardes, profe. Soy el estudiante John Alexander Alvear. Le vengo a mejorar el desempeño 31, mutaciones y taxonomía. Bueno, tenemos mutación y clase de mutación. Tenemos que empezar primero porque ¿qué es una mutación? La mutación es el cambio de la información genética contenida en el ADN. Es decir, es un cambio en la secuencia de las bases nitrogenadas del ADN. Las mutaciones pueden ser puntuales y cromosómicas. Las mutaciones puntuales ocurren en un fragmento del ADN en el que se involucran uno o varios nucleóidos. Estas mutaciones pueden presentarse por sustitución, adición y detención de bases. Está la cromosómica. Alteran las estrategias o el cambio de los cromosomas. Pueden cambiar el número de copias y la ubicación de un gen, importando su expresión en la célula. Las mutaciones cromosómicas pueden ser estructurales o numéricas. ¿Cuáles son las mutaciones numéricas? Monosomías se caracterizan por la ausencia de un cromosoma. Las trisomías se caracterizan por el exceso de un cromosoma. Y las poliploidías se caracterizan por la presencia de uno o dos más ruegos de la totalidad de los cromosomas del individuo. Tenemos aquí mutaciones puntuales que desvían el marco de la lectura, generando proteínas distintas a la original, o sea, desvían todo un proceso para ser único. Tenemos aquí el primero, cómo es un gen. Tenemos acá el ADN que pasa de la transcripción a ARN y después de la traducción pasa a proteína. Tenemos las estructuras de la mutación, que es la deleción o supresión. Ocurre cuando se pierde un segmento del cromosoma o el cromosoma completo y con él todos sus genes asociados. Está la inversión. Ocurre cuando en un fragmento del cromosoma gira, puede ser pericéntrica o cuando involucra al centrómero, o parecéntrica si no lo incluye. Esta es la duplicación. Ocurre cuando un fragmento del cromosoma se duplica y por ello los genes dentro de él se repiten varias veces. Está la translocación. Ocurre cuando dos cromosomas no homólogos intercambian fragmentos de ADN. Puede ser transposición o recíproca. Vemos el nucleótido o ácido nucleico. Está el DNA, que es solo uno. Está la purina, el pentosa, el nucleótido, qué pena eso, profe, que apareció ahí, el fosfato y la pirimidina. Está la iminopurina y la citosina, que están todas conjuntas. Y acá tenemos un error y el dímero de timina. El error está el de la izquierda y el verdadero está a la derecha. Ya, profe, eso es lo de la taxonomía. Está el dogma central de la biología molecular, que también lo vimos, que se trata en el que la información viaja del ADN a las proteínas de una sola dirección, lo cual significa que el genotipo determina el fenotipo, pero las proteínas no determinan al genotipo, pues no envían información de vuelta al ADN. El dogma central de la biología molecular puede asumirse en el siguiente esquema: ADN, transcripción, ARN, traducción, ADN, como lo vimos en esta imagen de acá, esta que está en la escuadra izquierda abajo. Y listo, profe. Vamos con la taxonomía. No saqué tantas fotos, qué pena. Pero bueno. La taxonomía, ciencia de la clasificación biológica, conocida como orden o arreglo. Es el arreglo de los organismos dentro de grupos que se conocen como taxa o taxón, basados en similaridades compartidas o relaciones evolutivas. Nos permite organizar gran cantidad de conocimiento acerca de los organismos, ya que todos los miembros de un grupo particular comparten muchas características entre sí. También
hacen predicciones e hipótesis para investigaciones futuras, basadas en el conocimiento de organismos similares. También nos permiten hacer una identificación adecuada y precisa de los organismos. Al poner los organismos en grupos con nombres precisos, nos permite a los biológicos comunicar eficiente. Está la identificación, es el lado proético de la taxonomía, que consiste en determinar que un organismo particular pertenece a un taxón organizado. Está la nomenclatura, tiene que ver con la asignación de nombres a los diferentes grupos de acuerdo con las reglas publicadas. Y está las categorías taxómicas, es un rango en el cual se encuentran grupos de organismos que comparten ciertas características. La unidad básica de la taxonomía de la especie. Como tenemos en la primera imagen, especie, género, familia, orden, clase y filo. Estas son las clases en las que está ubicada. Como también vemos abajo, sistemática, taxonomía, clasificación, nomenclatura, categoría taxómica y taxón. También tenemos el concepto de especie, unidad básica de la clasificación biológica. Las subespecies son un grupo de poblaciones naturales que se cruzan dual o potencialmente entre sí y que han quedado aislados reproductivamente de otros grupos. Este significado funciona bien cuando hablamos de organismos que se reproducen sexualmente, pero no es adecuado para microorganismos e incluso plantas. Tenemos las divisiones mayores de la vida. Los primeros organismos de los cuales se tiene registro fósil con procariotas. Bueno, tenemos el concepto filogenético y el concepto evolutivo. La taxonomía es más que todo eso, el orden de los animales, o sea, desde su evolución, cómo ha ido evolucionando cada año, por ejemplo, como de especie, género, familia. De cada uno hay que sacarle un taxón, porque esa es la idea. Bueno, tenemos aquí el sistema, las metodologías de clasificación, qué pena, profe, clasificación fenética. Características sin considerar su historia, o sea, son características que no importa su historia, su evolución o cómo ha ido evolucionando. Clasificación filogenética o clarística, más conocida, rescata relaciones evolutivas, grupos monofiléticos. El grupo monofilético de todos los miembros de un taxón, cualquiera que sea su categoría. Y esos son los sistemas. También tenemos a uno conocido, a un biológico conocido como Carl von Linné, 1707 a 1778. Fundó el esquema de nomenclatura ginomial y es el padre de la taxonomía moderna. Un grupo de especies íntimamente relacionadas derivadas por especiación a partir de un ancestro común constituye un género. Es como decir los peces. Los peces han ido evolucionando cada año y eso es la taxonomía. O sea, ahora tenemos los peces como hay los peces globos que se inflan, el pez normal, los peces que tienen genes diferentes como el pez tigre, el tiburón tigre y el tiburón martillo que tiene la cara como un martillo. Eso ha sido la taxonomía que ha ido generando y evolucionando cada año más. Y profe, eso es todo. Muchas gracias por su atención y gracias.